Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Esta semana precisamente concluye un periodo de consulta por un tema que ha levantado muchas pasiones, las reformas al Código Electoral. Pero también esta semana iniciará la discusión en primer debate. Mucho se ha hablado de la concentración de poderes a los magistrados del Tribunal Electoral, pero ¿qué pasará ahora que este documento estará en la Asamblea Nacional de Diputados? Hoy hablaremos sobre este tema con el magistrado Eduardo Valdés Escoferi. Él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Muchísimas gracias, magistrado, por permitirnos conversar con usted sobre este tema tan importante, definitivamente reformas al Código Electoral. Yo voy a arrancar por aquí. Concentración de poderes, sobre todo en esta época de elecciones que va a venir. Decimos que muy lejos, pero está muy cerca. ¿Es esto cierto? ¿Qué tan cierto hay que el Tribunal Electoral va a concentrar poderes y en vez de llamarle Tribunal Electoral, habría que llamársele el Todopoderoso? Bueno, en efecto, la propuesta tiene una serie de responsabilidades inherentes a la nueva estructura de financiamiento público en materia de propaganda y excluyendo el financiamiento privado. Las críticas que se han hecho, las reacciones, hemos realizado que es correcto, ¿no? Los magistrados no tenemos ningún interés de acumular más responsabilidades de las que ya tenemos. Durante la comisión y cuando se discutió este aspecto, nadie trajo ese argumento. Así que nosotros estamos más que dispuestos a que se busque otra entidad del Estado que haga esa función de la supervisión y manejo de los recursos públicos que van a financiar la propaganda electoral. Nosotros no tenemos ningún problema con eso y aceptamos como válida esos señalamientos que tú estás diciendo. Ahora, ¿quién incluyó esto dentro de esta propuesta originalmente? ¿Fueron ustedes como magistrados? Fuimos nosotros, porque así ese es el modelo que priva en América Latina. El organismo electoral es el que asume esa responsabilidad. Pero si aquí, en efecto, se ha sustentado que se presta a situaciones que no son las adecuadas, nosotros somos los primeros que respaldamos la iniciativa de que se presente una propuesta para pasar eso, digamos, al MEF, que es la tesorería de la ejecución presupuestaria, y que la Contraloría sea el que la Fiscalía. Si nosotros no tenemos ningún problema con que se le quite al Tribunal Electoral esos presuntos poderes, esos poderes reales que están en la propuesta con el diseño del financiamiento público como básicamente la única fuente del financiamiento de la propaganda electoral. Esta discusión fue de enero de 2015 a diciembre, es decir, estuvimos hablando de todo un año, 41 sesiones y 146 artículos. Ahora, vale la aclaración y también, ¿por qué no la pregunta, magistrado? ¿Por qué durante cierto tiempo no se incluyó también a los medios de comunicación si estaban hablando precisamente de temas que tenían que ver con medios de comunicación? Fue un error nuestro. Y nosotros se lo dijimos en la reunión que tuvimos tanto con el sindicato como con los dueños de medios. Hace 5 años y hubo una mejor coordinación de la comisión y el tribunal como intermediario con los medios de comunicación, a tal efecto de que presentaron una serie de propuestas de autorregulación, que son las que vamos a rescatar ahora para llevar como contrapropuesta la semana entrante que se inician las discusiones en el primer debate, sobre el tema de las tarifas, por ejemplo, para que no quede ninguna duda que aquí no hay nada que negociar, quien sea que le toque esa responsabilidad. La propuesta de los medios era que las televisoras y las radioemisoras, los dos tendrían que dar un 30% de descuento lineal, o sea, que no depende del volumen, e igualitario, único para todos, sobre las tarifas que ellos publicarían en el mes de diciembre anterior al año en que se van a aplicar, porque así es como funcionan por lo menos las televisoras. En el mes de diciembre publican para su propia clientela comerciales la tarifa que van a aplicar en el año fiscal siguiente. Así que esa es la propuesta que vamos a llevar al seno de la comisión del primer debate de la Asamblea, en donde ya está consensuado porque vino de ustedes mismos los medios. Claro que sí. Entonces, el tema de la autorización de los planes de medios, ¿ya ustedes saldrían de eso? Acláreme ese aspecto, magistrado. Vamos también a llevar una mejor redacción para que quede claro de que el único propósito de participar el Tribunal Electoral en el tema del plan de medios es si alguien dentro del partido se queja por la forma como se está distribuyendo el recurso a lo interno,
pero cada partido va a decidir qué medio contrata, por cuánto tiempo, y cuánto para televisión, cuánto para radio, cuánto para prensa, cuánto para las otras actividades de comunicación aparte de la campaña. Porque también se está diciendo que el recurso que va a estar disponible es todo para propaganda. No es así. De ese recurso que se proyecta de 100 millones, el 60%, o sea, 60 millones, es el que va a estar disponible antes de las elecciones, pero para la campaña. Y la propaganda es solo un componente de la campaña. Los partidos tienen que asegurarse el reclutamiento, la capacitación, el transporte y asegurar representantes en las más de 7.000 mesas que van a estar funcionando en todo el país. Eso es una actividad muy costosa, pero va a asegurar la representación de todos y cada uno de las mesas y que no digan no tengo recursos, para que todos tengamos la copia del acta de cada una de las mesas. El que más consulta, menos se equivoca, ¿verdad? Entonces se hubieran podido evitar muchas cosas. Para aclararlo entonces, y eran muchas de las voces que se levantaban en contra cuando decían que el árbitro, es decir, el Tribunal Electoral que iba a hacer, iba a negociar las tarifas de la propaganda, iba a autorizar los planes de medios, iba a contratar la publicidad y era el que iba a pagar a los proveedores de los servicios informativos. ¿Todo eso cambia, magistrado? Bueno, el pago lo haría o el tribunal de acuerdo con la reforma o la otra entidad que quieran darle eso. Pero los medios, el plan de medios lo hace cada partido, cada candidato libre de postulación. Así que no hay ninguna tarifa que negociar porque vamos a usar la fórmula que ustedes nos propusieron hace 5 años, donde ya se sabe cuál es la tarifa, que es básicamente la que cada medio ha publicado. Esa propuesta de ustedes excluyó a la prensa y a los independientes que trabajan en los mismos canales, que tienen programas propios que venden propaganda, y excluye a los independientes o periodistas que tienen programas dentro de las mismas emisoras. Vamos a hablar de estos 100 millones de dólares que van a salir del Estado, por supuesto, y que van a ser utilizados. Vamos a ver un poco el desglose, qué parte le toca a los independientes también y cómo va a ser distribuido, y otros temas muy importantes definitivamente que abarcan y abordan este tema tan importante como son las reformas al Código Electoral. Pero eso lo vamos a hacer cuando vengamos de la siguiente pausa comercial. Amigos, acompáñanos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta conversando con el magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoferi. La pregunta en cuestión, magistrado, era un poco de conocer cómo va a quedar esta distribución, ejemplo, en el caso de los independientes. Bueno, sabemos que los independientes con toda razón se han venido quejando que tienen un financiamiento público, digamos que ridículo, 50 centavos por elector. El hecho es que eso se ha revisado en la comisión y la propuesta conlleva una fórmula completamente distinta. De ese 60% del financiamiento público que se entrega antes de las elecciones, el 2% es el que se pretende distribuir, o se propone distribuir, entre todos los candidatos de libre postulación, en función cada uno, por supuesto, de los adherentes que logró conseguir de respaldo a su candidatura independiente. Así que, si estamos utilizando la cifra de, tentativamente, de 60 millones de balboas, como el 60% de los 100 millones que se proyectan, que no hay ninguna garantía que esa sea la cifra, pero en vía de discusión esas son las cifras proyectadas o estimadas, el 2% de ese serían 1.2 billones que se va a distribuir entre todos los candidatos de libre postulación según la cantidad de adherentes que cada uno haya obtenido, que va a ser muchísimo más que 50 centavos de balboa por adherente. Claro que sí. Y hablemos un poquito eso de los topes de campaña. O sea, son cosas diferentes, un poco innovadoras, magistrado, que está haciendo en este caso el Tribunal Electoral. Bueno, desde la pasada elección, desde la pasada elección, y cuidado que desde la anterior, la comisión había propuesto que exista un tope al gasto de lo que puede invertir cada candidato en su campaña, para crear más equidad, porque la mayoría de los candidatos no son personas con recursos, siempre es una minoría que tiene más recursos que los demás. Entonces, generando condiciones de equidad, es que en otros países, en el derecho comparado, se ha establecido un tope al gasto, tanto lo que yo como candidato puedo gastar,
como lo que a mí me puede donar una persona, para evitar que prácticamente me controle, habiéndome dado una buena, digamos, tajada del costo de mi campaña. Así que la propuesta es, y será revisada por los honorables diputados, que el tope para cada campaña sea el 50 centavos por elector, como el tope de lo que yo puedo gastar, y de lo que me pueden donar va a ser, según el cargo, un porcentaje. Un 1% del tope es lo que puede recibir una nómina de presidente, para la nómina presidencial. Para diputados sería un 5% del tope que puede aportar una persona, y para los cargos de los gobiernos locales, o sea, alcaldes, representantes de corregimiento y concejales, sería también no sería subiendo la escala, 1,5 sería 10%. Esa es la propuesta para evitar que pocas personas puedan controlar la campaña de los candidatos. ¿Quieren ustedes con esto, magistrado, también importante que la propaganda electoral sea únicamente con financiamiento público? Es decir, el tema que los medios no cedan espacios a los partidos ni a los candidatos. Eso es lo más innovador, y así mismo lo ha calificado el grupo del Sindicato de Periodistas de los distintos medios en las recomendaciones que nos han hecho en el periodo que tuvimos de comunicación con ellos el año pasado. Lo más revolucionario y lo más significativo de la reforma es que no exista financiamiento privado para costear la propaganda. El tope del financiamiento privado se podrá utilizar en los otros gastos de campaña. Esa es la propuesta. Así están los países que ya llevan la delantera en este tipo de situaciones, como México, por ejemplo. En México, a los medios de televisión y radio que usan frecuencias del Estado, ni siquiera se les paga nada. Aquí estamos proponiendo que el Estado sea el que les pague. Y de acuerdo con la propuesta de ustedes, serían las tarifas regulares menos un 30%. En otros países, como en el caso de México, hay una obligación del medio de darle X número de minutos al Estado. Y el Estado, cuando llega al proceso electoral, le da esos minutos al organismo electoral. Y el organismo electoral, a su vez, lo reparte entre los partidos en igualdad de condiciones. Así que la fórmula para mí es todavía mucho más justa de la que existe en otros países con relación a la compensación que recibirían los medios, si bien estamos conscientes que van a dejar de recibir el aporte correspondiente al financiamiento privado. Pero de igual manera estamos acogiendo la propuesta de ustedes de que ustedes como medios no puedan hacer donaciones a ninguna campaña, directa o indirectamente. Eso es muy sano, porque ustedes mismos son objeto de presiones de una u otra forma de parte de las campañas, y más cuando son respaldadas por los gobiernos de turno. Así que esa propuesta vino de ustedes mismos y la pensamos rescatar para que sea ley de la República, si los diputados así lo respaldan. Aquí se habló de que, obviamente, quien viole las normas electorales establecidas iba a tener como consecuencia esto: cerrar el medio de comunicación. Estuvo en la propuesta, se eliminó, pero es que la ley actual tiene esa norma vigente. Le pregunto, ¿por qué no se aprovecha la oportunidad de que el tema va a ser discutido en la Asamblea Nacional para eliminar ese punto de plano? Su respuesta y consideraciones, magistrado, cuando vengamos de la siguiente pausa comercial. Amigos, ya estamos de vuelta. Magistrado, la pregunta en cuestión es, se incluye en las nuevas reformas al Código Electoral el tema de cerrar medios, pero no es que se incluya y se haya quitado, sino que la ley actual lo contiene. ¿No se pudiera aprovechar la oportunidad para de raíz eliminar esa palabra, cerrar medios, cuando no se cumple con esas normas establecidas ya? Por supuesto, hay que aprovecharlo. Hemos tenido 6 procesos de reforma y nadie ha caído en cuenta que eso está desde el año 83, cuando surgió la nueva versión del Código en el retorno a los procesos democráticos. Nosotros jamás hemos ni siquiera considerado aplicarla. Ustedes son testigos de eso, en los últimos 25 años. Así que habida cuenta de que eso no responde a un verdadero sistema democrático, por la violación a la libertad de expresión, es muy importante que aprovechemos ahora para derogar esa norma en particular y que las sanciones sean, como ustedes mismos están proponiendo, sean sanciones económicas.
Es decir, desaparece de raíz el tema de cerrar medios, para dejarlo claro, magistrado. Totalmente. Nosotros respaldamos esa propuesta. No tenemos nada en contra de esa. Es muy a tono con los momentos democráticos que quiere intensificar Panamá en sus reformas electorales. Ahora, magistrado, va a salir un poco el tema de la discusión y del escenario del Tribunal Electoral y va a entrar en la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Usted cree que todo lo propuesto será avalado, aprobado? ¿Qué esperan realmente ustedes como magistrados del Tribunal Electoral que pase en esta semana en la Asamblea? Bueno, nosotros hemos tenido 2 reuniones importantes con los diputados presentándoles la reforma. Y ya tenemos una retroalimentación de las áreas que son las que más le preocupan a ellos. Cómo se adjudican las curules en los circuitos plurinominales, cómo se vota en los circuitos plurinominales, si se mantiene o no el voto selectivo, o si se incluye el voto total por la lista de los candidatos de un partido o de una lista de candidatos de libre postulación. El tope al gasto también les preocupa, que la suma que hemos propuesto la consideran que no es justa para la diversidad de las circunscripciones que hay. No es lo mismo hacer campaña en el 8-7 que hacer campaña en el 8-4. Esos son, así a grosso modo, donde hemos visto que ellos están más sensibles porque piensan que, por ejemplo, aquel que salió gracias al voto selectivo necesita, o cree que necesita el voto selectivo. Si bien él ahora ya está posicionado, ya tiene una imagen reconocida, pero bueno, en las discusiones de nuestra retroalimentación hemos percatado que esos son los temas, y no son temas nuevos, que en cada reforma se llevan, y en cada reforma se discuten y lo siguen posponiendo porque son decisivos, sobre todo para los partidos mayoritarios, cómo se destruyen los residuos. Y obviamente los partidos mayoritarios no quieren aplicar verdaderamente la norma que permita que esas curules en un circuito plurinominal se distribuyan más entre los partidos medianos, porque obviamente los pequeños y los menos votados nunca tienen opción a sacar los residuos, pero los medianos sí. Así que todo depende en última instancia cómo vote el electorado. Pero estos son los temas que a los diputados más les consideran que más les afecta a ellos sus posibilidades de salir electos. Pero en general, ¿usted cree que el proyecto como está se va a aprobar? Ahora, usted me está hablando de algunos cambios, algunas modificaciones, cosas que van a cambiar del documento original como está, ¿no? Más aquellas otras que han salido de la reunión de hoy, en este cara a cara, que nosotros mismos vamos a llevar nuevas propuestas para que quede bien claro que no existen las preocupaciones o no hay sustento para esas preocupaciones y que por lo tanto debemos tener un texto más claro. Esa es realmente la realidad. Nunca, obviamente, se aprueba al 100% por distintas razones, pero nos sentimos confiados que el espíritu fundamental de la reforma y los aspectos medulares y más determinantes para dar un paso significativo van a ser aprobados con los ajustes, pero el principio de dar más equidad en la competencia, de dar más transparencia, de divulgar los aportes, de imponer sanciones fuertes, porque si no se ponen sanciones fuertes, ya hemos venido diciendo, nos magistrados en distintas entrevistas, y se conoce que entonces no va a tener garras, por así decirlo, la reforma, y se va a poder burlar y no va a haber sanción. Entonces no tiene sentido aprobar una reforma para intentar lograr algo que sabemos que se va a evadir, porque pagan la multa, pagan la sanción y se salen con lo suyo. Esa no es la intención. Entonces, resumiendo, el Tribunal Electoral no concentra poderes, no busca el ser el todopoderoso. No busca. Nosotros buscamos que haya una mejora en el sistema, que se lleven todo el financiamiento público, que lo administra el MEF y lo fiscaliza la Contraloría General de la República. Nosotros no tenemos ningún interés en ese sentido. Es más, parte de esta responsabilidad que ya hemos venido desempeñando, también que se la lleven si consideren que eso da más tranquilidad en cuanto a la percepción que quieren tener del Tribunal Electoral. Nosotros felices de deshacernos de una serie de responsabilidades que en el día a día son muy complejas y dan mucho estrés y genera estrés a los mismos partidos, porque los cheques no les salen a tiempo, les tiene uno que estar rechazando cuentas, y buscamos otra fórmula si es que consideran que
ese tipo de responsabilidades en el Tribunal Electoral no deben estar con el organismo electoral. Claro que sí. Y a nivel de medios, lo que se había dicho no es. Para nada, para nada, para nada. Nosotros vamos a ser facilitadores y no vamos a hacer ningún obstáculo. Lo que queremos es que los principios de equidad, de transparencia y de rendición de cuentas sean los que caractericen la próxima reforma. Claro que sí. Oiga, y ya termino con esto, magistrado. Usted personalmente, ¿cómo ha visto este proceso? ¿Cuál ha sido la experiencia? A lo mejor muy resumida, muy breve, pero el tema de consultar algunas cosas, otras no, las interpretaciones o malas interpretaciones que se puedan haber dado dentro de todo este proceso importante y que esta semana va a la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que te acepté que no hicimos la consulta con los medios. Yo creo que esa ha sido la fuente de muchas de las situaciones que se están dando. No aprendimos, bueno, aprenderemos para la próxima reforma de aquí a 5 años, porque acuérdate que Panamá es el único país que ha logrado institucionalizar el proceso de reforma. Es decir, que cada 5 años se sienta en un modelo que no existe en ningún país, donde la sociedad civil, sus distintos componentes y los partidos políticos, moderados por el tribunal, proponen un perfeccionamiento del sistema basado en la experiencia del inmediatamente proceso electoral anterior. Hemos continuado con eso, continuaremos, de cada proceso aprendemos y seguiremos dándole al país siempre, cada vez, un nuevo impulso al aspecto procesal de la democracia. Porque nosotros realmente esa es la parte que manejamos, la parte procesal. La democracia no es elecciones, pero sin elecciones no hay democracia. Un aspecto muy importante. Y esas imperfecciones se han venido eliminando paulatinamente con cada reforma. El sistema electoral panameño que tenemos ahora no se parece en nada al que existía en el país en el año 90, cuando comenzó esta nueva era democrática. Claro que sí. Oiga, muchísimas gracias, magistrado. Vamos a ver qué pasa. Inicia esta discusión en primer debate en la Asamblea Nacional de Diputados y al final del camino lo que los panameños quieren es que cada día la democracia se haga sentir más. Bien lo dijo el magistrado, democracia no son elecciones, democracia son muchísimas más cosas, libertades y sobre todo que los panameños puedan sentirse que están viviendo con instituciones que practican la transparencia. Así que amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara hoy hablando de este tema tan importante, reformas al Código Electoral.